Primero vamos a la Yom Yom, que es muy interesante, hoy 9 de Sivan. El mundo precisa de la purificación del aire. Esta se logra, o esto se logra solo con letras de Torá. Las letras de Torá son una protección en general y para el individuo en particular. La división de los 6 tratados de la Mishnah de memoria es para al andar por el camino, como decimos en el Shema, Ubelech Tejabaderes, cuando vayas por el camino, saber de memoria versículos, o en este caso habla sobre partes de la Mishnah, es muy importante. La o las Mishnayot, que se repitan de memoria donde quiera se esté, en cualquier lugar en que se esté, iluminarán el nexo entre Israel y Dios. Las letras de Mishnah son las mismas que las letras de Mishnah son las mismas que la palabra Neshama. Son las mismas letras, Neshama es el alma, con otra, disposición de las letras. Resulta en extremo difícil hallar las palabras para expresar el tremendo beneficio en protección general y particular que producirá con la ayuda de Hashem la permanente repetición de Mishnayot. Y faltan palabras para describir la inmensa gratificación que se ocasionará al Creador, bendito sea. O sea que Hashem mismo tiene provecho cuando un Yehudí repite palabras de Torah y especialmente de Mishnah. Ni que hablar el provecho que nosotros mismos recibimos. Bueno, estamos ante un fenómeno que no ocurre siempre, pero cada tanto ocurre. Como Shavuot cayó viernes y Shabbat, entonces nosotros cuando leímos la Torá los días de Shavuot, tanto el viernes como Shabbat leímos lo alusivo a Shavuot, a las festividades. Pero en Israel fue un solo día, el viernes. Quiere decir que el Shabbat, ellos ya entraron, ya leyeron la Parshá Nasó, que nosotros la vamos a leer el Shabbat que viene. Nosotros vamos a leer Nasó y ellos ya van a leer la Parshá siguiente, Bealotja. Y así vamos a estar por un par de meses, hasta antes de Tisha B'Av, que ahí nos ponemos de vuelta a tono. Así que, bueno, esto porque a veces de repente uno recibe Parshiot de Israel y van a ver que todo lo que viene de Israel ya están con una parsha adelantada. Sabemos que en Israel siempre están adelantados en todo, y esto es porque en la parte espiritual también están adelantados. Entonces, bueno, evidentemente que todo está armado de esa manera. Uno de los temas centrales de estas semanas es el Pirkei Avot. Pirkei Avot es uno de los tratados del Talmud. Es conocido en español como Ética de nuestros padres. Y la costumbre es que en principio se estudia cada Shabbat a la tarde. Entre Pesach y Shavuot hay 6 Shabbatot. En realidad son 7 semanas, pero el primer Shabbat corresponde todavía a Pesach. Entonces tenemos 6 Shabbatot entre Pesach y Shavuot, y son 6 prakim, 6 capítulos de Ética de nuestros padres. Entonces cada semana se estudia un capítulo. Algunos estudian Ética de nuestros padres, o sea, Pirkei Avot, hasta Rosh Hashanah, y así es una costumbre que el Rebbe instauró, a pesar de que Chabad no lo hacía hasta cierto año. El Rebbe instauró que todas las semanas estudiemos un perek de Pirkei Avot hasta Rosh Hashanah. Y uno de los motivos es que se trae que en el hemisferio norte son los meses del verano. En el verano
no solamente ahora, sino históricamente, la gente a veces afloja un poco. Durante el año uno tiene una rutina, por ahí, o todos los días, o algunas veces por semana, va al minyan, participa de algún shiur, hay que hablar Shabbat. Pero cuando llega el verano, uno se va de vacaciones, o parte del verano se va de vacaciones, lo que cada uno pueda. Entonces uno afloja un poco. Entonces, bueno, ahora estoy de vacaciones, no importa si no hay minyan, no importa si no hay shiurim. Hoy casi no hay excusas porque a través del Zoom uno puede participar de muchas cosas, pero de todas maneras mucha gente afloja. Entonces, como uno viene afloja, entonces viene Pirkei Avot. Pirkei Avot no es solamente conocer leyes o costumbres de los Yehudim, sino es fortalecernos. Y como traen los sabios y el Rebbe siempre lo expone, y dice que es mili de Hasiduta. ¿Cómo ser un Yehudí más piadoso? ¿Cómo digamos, no hacer el mínimo necesario, el mínimo indispensable? El Yehudí siempre trata de hacer un poquito más. ¿Por qué? Porque el Yehudí a través de Torah y Mitzvot se conecta con Hashem. Entonces, si nos conectamos con Hashem, buscamos siempre un poquito más. Y eso lo vamos a ver cuando hablamos de las midot. Las midot son las emociones que tenemos que fundamentalmente vienen del corazón. Gesed, Geburah, Tiferet, bondad, severidad, belleza y otras, hasta llegar a la última que es Malhut. Malhut es reinado. Todo esto está traído en la Kabbalah. Y el Hasidut habla mucho de esto. Hay una máxima que dice, Ein Melech Beloam. No existe rey sin pueblo. El reinado en sí no es nada. Si yo ahora me autoproclamo, yo voy a ser Chiche primero de Recoleta, puedo tener un super palacio o lo que sea, pero si no tengo gente que quiera que yo sea su rey, lo único que voy a tener es un sellito o tener una hoja con membrete que diga Chiche primero de Recoleta y nada más que eso. Necesito tener un pueblo, alguien que me siga para decir, para pasar a ser el rey de ellos, si quisiera ser rey. Eso es la midá de Malhut. Esto es lo que representa Malhut, que es reinado. Y en realidad está traído que el reinado, por un lado, cae hasta lo más bajo. Ahora lo vamos a explicar. Pero por el otro lado, el reinado viene de lo más alto. Como está traído en la Kabbalah, en el Hasidut, que todo lo que tiene la fuente, la raíz más alta, cae a este mundo más bajo. Entonces, cuando vemos algo que cayó muy bajo, una persona que de repente vemos ¿vieron con una esa expresión? Qué bajo que pueda caer una persona. Podemos pensar que esa persona tiene cualidades muy elevadas y por eso cayó tan bajo. Hay que revelar esas cualidades. Y esas cualidades se llevan, o sea, para llevar a la acción, hay personas que son bondadosas, hay personas que son más severas, hay personas que tienen un poquito de cada una, cada uno se destaca por algo. Para llevarlo a la práctica necesitamos esta cualidad de Malhut. Malhut es, por ejemplo, la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra revela lo que tenemos adentro. ¿Está bien? Hoy en día la persona bueno, puede hacer señas, pero la forma natural de comunicarnos es a través de la palabra. Con la escritura sola no vamos a llegar muy lejos.
Y con la seña se va a hacer más difícil, salvo que Dios libre y guarde sea alguna persona que sea sorda, que sea muda, lo aleino. Entonces, bueno, hay que manejarse con las señas o la escritura. Pero entre personas que Baruch Hashem están sanas en esos aspectos, la comunicación es a través de la palabra. Y la palabra es lo que revela lo que tenemos adentro. Revela las emociones. Y Malhut, que es, ¿por qué lo llamamos reinado? Porque Malhut, el reinado, viene a revelar las intenciones, las emociones del mismo rey. El rey, a través del reinado, a través de sus órdenes, él revela lo que es su reinado. Pero ahora vamos a ver lo que es el reinado interiormente, profundamente, como lo explica el hasidismo. Hay personas que justamente estamos en un año electoral, entonces vemos permanentemente, o nos llega, ¿no? A veces aunque no querramos mirar, nos llegan videitos y esto, lo otro, TikToks y Instagram y etcétera. Hay personas que quieren ser, se postulan para ser dirigentes, para ser presidente, gobernador, jefe de gobierno, intendente, lo que sea. ¿Por qué? Porque pensemos para bien. Digamos que piensan que son apropiados, que tienen las cualidades adecuadas para gobernar un país, o una ciudad, o un pueblo, lo que sea. Cuando falleció el rey Shlomo, primero tuvimos al rey Shaul, dentro de ese grupo de reyes. Después tuvimos al rey David. Después tuvimos a Shlomo. Cuando falleció Shlomo, el heredero de él fue el rey Rehabam. No sé si escucharon de él. Cuando Rehabam falleció, vino un grupo de gente, y un grupo de gente le dijo, se le acercó, le dijo, mira, tu papá, Shlomo Amelech, el reinado de Salomón, del rey Salomón, era majestuoso, como la palabra lo dice. Pero dijo, tu papá tenía que construir el templo, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces nos puso muchos impuestos. Por ahí ahora vos que subiste como rey, bajaron los impuestos. Vieron hoy en día todo lo que se postulan, lo primero que dicen es que van a bajar los impuestos. Vamos a ver si después lo cumplen. Todavía no conocimos a esos, o muy poquito conocimos. Pero esto ya no es de ahora. En la época del hijo de Shlomo Amelech ya le vinieron a decir eso. Entonces le dijo, ¿sabe qué? Deme 3 días para pensarlo. Entonces, ¿qué hizo? Él se fue a los consejeros que venían todavía de Shlomo, venían de antes, mayores. Entonces le dijeron, mira, vos tenés que buscar el bien del pueblo. Pero al principio, mostrarles que sos bueno, bajales un poco, hace lo que el pueblo quiere, hacerle cosas lindas, buenas, y después ellos van a terminar siendo esclavos tuyos. Mucho no le gustó esto a Rehabam. Fue a preguntarle a un grupo de chicos, vieron que ya hemos hablado otras veces, que le preguntaban a los chicos le dijeron, ¿qué? ¿Sabes qué? Vos tenés que mostrar que sos rey, subirle los impuestos, mostrar el poder que tenés. Pero la verdad, y así también hay otros ejemplos con sabios en el Talmud que está traído, pero la realidad es que un rey tiene que mostrar, por un lado, grandeza, y por el otro lado tiene que mostrar humildad, que está anulado al pueblo. Estamos hablando de un rey verdadero. Fíjense, ¿cuál fue el Moshe Rabbeinu? Fue nuestro primer rey de Israel que tuvo no importa el título, pero tuvo las condiciones de rey y se condujo de esa manera, fue Moshe Rabbeinu, así lo trae el Rambam en Maimónides. Cuando Hashem lo manda a Moshe
hablarle al pueblo que lo va a salvar, hablar al faraón, etc. Moshe, ¿qué dijo? Moshe dijo, no, yo no soy apropiado. Ayer me estuvo 7 días para convencerlo de esto. Sin embargo, cuando, cuando él aceptó, digamos, y cuando vino, por ejemplo, lo de los espías, o más aún cuando vino, vamos a ver acá una semana, todo el tema de Korah, la rebelión de Korah, que querían ser Kohanim, y que se abrió la tierra, seguramente se acuerdan la historia. En ese momento Moshe dijo, se puso firme, y dijo, mañana en la mañana se va a ver como Hashem va a elegir, etcétera, etcétera, todo como está traído en la Parsha. Vemos que Moshe tenía las dos cualidades. Perdón. Por un lado, tenía la cualidad de la humildad, que estaba totalmente anulado al pueblo. Su objetivo es hacer el bien del pueblo, pero cuando había que mostrar firmeza, mostró firmeza. Eso es un rey. Y esa humildad que encontramos en Moshe Rabbeinu, que la misma Torá dice que Moshe era la persona más humilde de todas las personas que hizo en la paz de la tierra, así también lo encontramos en el rey David, que era muy humilde, y en todos los grandes que sobre todas las cosas fueron humildes. Hay un maíz que puede ser que lo conté o lo vieron en algún videíto, pero viene muy zuderzaj, como se dice en Yiddish. Vienen al tema. Había una vez una persona que aparentemente era de Perú, pero bueno, no importa, que tenía mucho dinero, había ganado mucho dinero, y él pensaba donar la plata para Israel o para... Tenía varias ideas que hacer con la plata. Entonces, estaba en Nueva York, fue a verlo al Rebe, y cuando fue a verlo al Rebe le hizo esta pregunta. Y el Rebe le dijo, mira, lo mejor de todo es que inviertas en Jinuj. Jinuj es en educación. Vas a invertir en educación, esto es el futuro del pueblo. Si no hay educación, en ningún lado funciona, y más aún entre los Yehudim. Bueno, pasó el tiempo, no sé si el tipo invirtió en educación o no, pero pasaron 19 años. La hija de él, o una de las hijas, empezó a hacer teshuvá, empezó a volver en teshuvá. Entonces, eh, estaban en Nueva York y la chica quería ir al Rebe, y le pidió al padre que la lleve para ir al Rebe. Era ya la época cuando el Rebe repartía los dólares. Entonces, cuando pasaron delante del Rebe, el Rebe lo vio a este hombre. Habían pasado 19 años. Y dice, uno lo ve en el video, el Rebe le empieza a hablar del mismo tema que habían dejado de hablar 19 años antes en la entrevista que el Rebe le concedió a él. Tomemos en cuenta que cuánta gente pasó delante del Rebe o en la oficina del Rebe en 19 años, y cuánto una persona puede acordarse de lo que estaba hablando con otro 19 años atrás, cuando en la mitad habló con miles y miles de personas. Entonces el tipo quedó tan sorprendido, ¿no es cierto? Quedó tan impactado que le dijo, en inglés, le dice, Rebe, you are amazing. Que si Rebe, vos sos sorprendente, son maravillosos. ¿Vieron? Yo pienso que a todos nosotros en algún momento alguien nos dijo, qué bueno lo que dijiste, qué bueno lo que enseñaste, qué bueno el maíz, qué bueno la clase que diste, o qué bueno la recomendación que me diste, que yo, si uno es un médico, un profesor, un rabino, lo que sea. Y en ese momento uno medio trata de cogerse de hombros, pero dice, bueno, gracias, qué sé yo. El Rebe, ¿qué le contestó? El Rebe le dijo, ¿qué gano yo con ser amazing, con ser maravilloso? ¿Qué gana Hashem? ¿Qué gana el pueblo de Israel?
Como entonces el Rebbe le dijo, lo que importa es lo que vos hacés. ¿Qué importa que yo me acuerde que hace 19 años estábamos hablando de esto? Lo que importa es lo que viene, lo que es la acción. ¿Hiciste o no hiciste algo con respecto a la educación judía? Que eso es lo que el Rebbe le había pedido. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo importante no es que seamos maravillosos, sorprendentes. Lo importante es saber de estar anulado a la función o a la profesión que tenemos. Y fundamentalmente referente a cuando estamos, cuando podemos influir sobre otro Yehudí. Porque en realidad cada uno puede influir sobre otro. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de influir sobre otro Yehudí, ahí es donde uno tiene que sacar el egoísmo, siempre hay que poner el ego de costado. Y hay que, no tengo que influir con el otro, viene otro Yehudí, yo le digo, decime, ¿pusiste tefilín alguna vez? Por ahí el tipo dice, sí, no, bueno, hoy te pusiste, no, ¿querés ponerte? Bueno, no, no quiero, no, no me molesta, no me hinche, qué sé yo. Al final uno lo convence de que se ponga tefilín. Es un ejemplo que estoy dando. Puede ser cualquier otra mitzvah. El tipo se puso los tefilín y después yo estoy todo agrandado porque le puse tefilín a este. ¿No es cierto? Para eso le puse los, está bien, lo que le puse los tefilín está muy bien, pero no para que yo, para subir mi ego, para que yo esté agrandado, como le logré poner tefilín a fulano de tal, que por ahí es un, vaya a saber quién es. No, no pasa por ahí. Al contrario, cuando yo le pongo tefilín al otro, tengo que mostrar humildad, la mayor humildad posible. Y encima tengo que agradecerle al otro que me dio la posibilidad de que yo sea digamos, el portavoz de esta mitzvah y que yo haya llevado a cabo esta mitzvah. Como dicen los sabios, es más lo que el pobre hace por el rico que el rico por el pobre. El pobre, pobrecito es pobre, ya está, ya no tiene lo que perder porque ya lo perdió todo, o porque tiene poco o nada, lo ha leído. Pero el rico que tiene mucho y tiene la oportunidad de compartir o de cumplir el mandato que Hashem le dio, porque el hecho de que una persona tenga más dinero que otro, no es para que se mande la parte, sino para decir, pará, Hashem me dio algo, es para que yo comparta con otros, para que yo me fije lo que le falta al otro y completarlo. Entonces, en realidad, el que más tiene es el que tiene que agradecerle al que menos tiene, que le dio la posibilidad de darle. Y lo mismo el que sabe algo más que otro y se lo enseña al otro, en realidad el otro me está haciendo un favor a mí también, porque me da la posibilidad de que yo le enseñe. Eso es Malhut, la mirada de Malhut. Bueno, tengo bastante